Me llamo Elena. Tengo 65 años y un cansancio que se ha sentado en mis huesos como la humedad en las paredes viejas. Hoy, ese cansancio pesa más que nunca. El timbre sonó hace un momento, un sonido agudo, extranjero, que rasgó el silencio de la tarde. Llevaba meses, quizás años, sin sonar. En esta casa solo entran el frío en invierno y el olor a guiso de patatas que se pega a las cortinas. Mi corazón dio un vuelco estúpido, un latido arrítmico que me subió por la garganta y me dejó sin aire. Mis manos, siempre ocupadas, pelando, fregando o remendando, se quedaron quietas sobre el hule de la mesa de la cocina. Temblaban, un temblor fino, incontrolable, que delataba el pánico que sentía. El timbre volvió a sonar, más largo, más insistente, como si quien estuviera al otro lado supiera que yo estaba aquí, paralizada, y disfrutara con mi angustia. No esperaba a nadie. Nunca espero a nadie. La vida me enseñó hace mucho tiempo que esperar solo trae decepción. Me levanté despacio, sintiendo el crujido de mis rodillas protestar. Cada paso hasta la puerta era un esfuerzo inmenso. El pasillo parecía más largo, más oscuro que de costumbre. El frío de las baldosas se colaba por las suelas gastadas de mis zapatillas, un frío que no era solo de la casa, sino mío, interno. Me detuve frente a la puerta, con la respiración contenida. ¿Quién podía ser? ¿Un vendedor? ¿Los del gas? Una parte de mí, una parte diminuta y tontamente optimista que se negaba a morir, susurró un nombre que no había pronunciado en voz alta en 13 años. Pegué el ojo a la mirilla y el mundo se detuvo. La imagen, distorsionada y circular, me mostró un rostro que era y no era el que recordaba, más afilado, más duro, enmarcado por un pelo de un rubio artificial, barato. Los ojos, de un azul desvaído, miraban directamente hacia mí, como si pudieran atravesar la madera y verme temblar. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Era ella, Sofía. Giré el pomo con una mano que no sentía mía. La puerta se abrió con un quejido y una ráfaga de aire helado de noviembre entró de golpe, llenando la casa con el olor a calle mojada y abandono. El mismo olor, el mismo frío de aquel día, 13 años atrás. Allí estaba ella, envuelta en un abrigo oscuro que parecía caro, con el rostro cubierto por una capa de maquillaje que no lograba ocultar las líneas de amargura alrededor de su boca. Sus manos, enfundadas en guantes de cuero, no tenían ni una grieta, ni una cicatriz. Eran manos de una extraña. Detrás, un hombre de traje gris y mirada esquiva olisqueaba el aire como un perro de presa. Su colonia, fuerte y dulzona, me revolvió el estómago. No sonrió. Su cara era una máscara de indiferencia, como si estuviera mirando el portal de una desconocida y no la casa donde creció, la puerta que su madre le abría cada día. El silencio que se instaló entre nosotras fue denso, pesado como una losa, un silencio cargado de preguntas no formuladas, de reproches ahogados, de años enteros de ausencia. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en mi bata vieja, en las canas de mi pelo cogido de cualquier manera, en las arrugas que surcaban mi cara. Vi en su mirada una mezcla de desdén y, quizás, una pizca de triunfo, como si mi aspecto validara alguna historia que se había contado a sí misma para justificarlo todo. Yo no podía apartar la vista de sus manos lisas, tan diferentes a las mías, que son un mapa de trabajo y sacrificio. Me agarré al borde de la puerta, sintiendo la madera astillada clavándose en mi palma. Era el único anclaje a la realidad en un momento que se sentía como una pesadilla. El hombre carraspeó, impaciente, rompiendo el hechizo. Finalmente, habló. «Mamá». La palabra salió de sus labios sin inflexión alguna, fría y afilada como un trozo de cristal. No sonó a un saludo, ni a un reencuentro. Sonó a una citación, a una reclamación. Mi garganta se cerró por completo. Un nudo de dolor y rabia me impedía respirar, mucho menos contestar. ¿Qué se contesta a un fantasma que vuelve de entre los muertos para llamarte mamá como si tuviera derecho? El reloj del salón, con su tic-tac cansino,
Era el único sonido que se atrevía a llenar el vacío. Cada segundo que marcaba era un año de los que ella se había perdido, un año de fiebres, de debeles, de bocadillos para el recreo, de abrazos en mitad de la noche para espantar las pesadillas. Cada tic-tac era un eco de mi soledad y de su abandono. Sofía no esperó respuesta. Me apartó con un gesto sutil pero firme y entró en la casa. Sus tacones resonaron sobre las baldosas desgastadas con una autoridad que no le correspondía. El hombre la siguió, cerrando la puerta tras de sí y dejándome a mí en el umbral, temblando de frío y de impotencia. La invasión fue brutal, un acto violento que profanaba el único lugar seguro que mis nietos y yo teníamos en el mundo. Observé su espalda recta, la forma en que su cabeza giraba para inspeccionar el pequeño recibidor, el salón. No miraba con nostalgia, sino con la fría evaluación de un tasador. Buscaba grietas, defectos, pruebas de la decadencia que, sin duda, esperaba encontrar. Esta mujer no era mi hija. Mi hija era un recuerdo borroso, una chica de 22 años con olor a fezas y a mentiras. Esta era una depredadora que había venido a reclamar los restos del naufragio. Se detuvo en medio del salón, dándome la espalda. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante, la calma tensa que precede a la tormenta. Podía oír la respiración del hombre a su lado, el roce de su propia ropa. Yo seguía paralizada en el pasillo, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. Entonces se giró. Su rostro era impasible, pero sus ojos brillaban con una determinación gélida. Abrió la boca y pronunció la frase que llevaba 13 años ensayando, la frase que lo cambiaría todo para siempre. He vuelto a por lo que es mío. La declaración, lanzada sin preámbulos, sin una pizca de emoción, me golpeó en el estómago con la fuerza de un puñetazo. El aire se me escapó en un jadeo y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Las paredes parecieron encogerse, el techo bajar. ¿Suyo? ¿Qué era suyo allí? ¿El polvo acumulado? ¿Las facturas impagadas que yo había cubierto? ¿Los corazones rotos que yo había intentado remendar? En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y apareció Marco. Con 18 años recién cumplidos, ya era más alto que yo, un hombrecito forjado a base de ausencias. Al verla, su rostro se contrajo en una máscara de incredulidad y rabia. Se movió con rapidez, interponiéndose entre ella y yo, un escudo protector improvisado y frágil. Su cuerpo estaba tenso, los puños apretados a los costados. Su voz, cuando habló, era un gruñido bajo, cargado de un odio que llevaba años fermentando en su interior. «Aquí no tienes nada». Las palabras eran las de un niño asustado tratando de sonar como un hombre, la defensa desesperada de un territorio que había aprendido a proteger desde que tuvo uso de razón. Verlo allí, tan joven y ya tan cargado de responsabilidades, me partió el alma en 1000 pedazos más. Él no debería estar librando esta batalla. Debería estar preocupado por sus estudios, por sus amigos, no por proteger a su abuela de su propia madre. Sofía ni siquiera se dignó a mirarlo. Sus ojos pasaron por encima de él como si fuera un mueble, un obstáculo insignificante en su camino. Su indiferencia fue más cruel que cualquier insulto. Fue la anulación total de su existencia, la negación de su dolor, de su rabia, de su propia identidad como hijo. Toda su atención estaba clavada en mí, en un duelo silencioso del que solo nosotras dos conocíamos las reglas. Era una demostración de poder, un mensaje claro. Él no importaba, los niños no importaban, solo importaba lo que ella había venido a buscar. Sentí una oleada de náuseas. El olor de la colonia del hombre se mezcló con un sudor frío que empezó a recorrer mi espalda. La tensión en la habitación era tan palpable que se podría haber cortado con un cuchillo. Marco se quedó allí, ignorado, humillado, con la rabia brillando impotente en sus ojos. «La casa», dijo Sofía, rompiendo de nuevo el silencio. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo una lista de la compra. «Está a mi nombre también. La mitad es mía. O me pagáis mi parte o se vende». Cada palabra fue un martillazo en los cimientos de mi vida. La casa, este pequeño piso que era nuestro universo, el lugar donde habíamos sobrevivido, donde Lucía aprendió a leer en el sofá gastado, donde Daniel dio sus primeros pasos aferrado a la pata de la mesa.
Cada rincón guardaba el eco de nuestras vidas, de nuestras luchas. La idea de venderla, de ser arrojados a la calle, era una aniquilación. Era borrar 13 años de un plumazo, como si nunca hubieran existido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, un abismo negro y helado que amenazaba con tragarnos a todos. Mis manos, que había escondido en los bolsillos de la bata, temblaban sin control. El hombre que la acompañaba dio un paso al frente. Se aclaró la garganta y empezó a hablar con una voz untuosa que me erizó la piel. Usó palabras que no entendía del todo: escrituras, proindiviso, tasación judicial, valor de mercado. Era un torrente de jerga legal diseñado para intimidar, para dejar claro que no teníamos escapatoria. Hablaba de la casa como si fuera un objeto, un activo financiero, despojándola de toda su carga emocional, de toda la vida que contenía. Mientras él hablaba, yo solo podía mirar el patrón descolorido de la alforma, contando las manchas para no desmayarme. Su voz era un zumbido lejano, el ruido de fondo de mi mundo derrumbándose. Estaban desmantelando nuestra existencia con un lenguaje frío y burocrático, y yo no tenía armas para defenderme. Era una hormiga a punto de ser aplastada por una bota. Entonces, Sofía asestó el golpe final, el más bajo, el más cruel. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios mientras decía: «¿Y los niños? Ya soy solvente. Puedo cuidarlos». La monstruosidad de esa frase me dejó sin aliento. Cuidarlos. La palabra era una obscenidad en su boca. ¿Dónde estaba su solvencia cuando Marco ardía con 40 de fiebre y yo no tenía dinero para el taxi a urgencias? ¿Dónde, cuando Lucía lloraba porque en el colegio se reían de ella por no tener una madre que fuera a las reuniones? ¿Dónde, cuando Daniel me preguntaba con sus ojos de niño por qué su mamá se había ido? La hipocresía era tan inmensa, tan descarada, que me provocó una arcada. Tal vez usted ya ha vivido algo parecido. Si es así, escribe en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. La habitación empezó a dar vueltas, las caras se desenfocaron. El mundo se había vuelto un lugar absurdo y salvaje. Atraídos por las voces, Lucía y Daniel aparecieron en el umbral del pasillo, detrás de Marco. Lucía, con 16 años, pálida y con los ojos desorbitados por el miedo. Daniel, a punto de cumplir los 14, con la cara desencajada, sin comprender qué estaba pasando. Ambos miraban a aquella mujer como si fuera una aparición, un ser de otro mundo. No había reconocimiento en sus miradas, solo el desconcierto y el temor que se siente ante una amenaza desconocida. Sofía posó su vista en ellos, uno por uno. No los miró con amor ni con arrepentimiento. Los miró con la fría codicia de un coleccionista que contempla los objetos que ha venido a recuperar. Su mirada era calculadora, evaluadora. Estaba sopesando su valor, no como hijos, sino como trofeos, como parte del botín que había venido a reclamar. Miré sus rostros, el de la extraña que decía ser mi hija y los de los niños aterrorizados que eran mi vida entera. Vi la línea invisible que los separaba. De un lado, la crueldad y el egoísmo, del otro, la inocencia y el miedo, y en medio, yo. La rabia que había sentido se disolvió, dejando paso a una desolación profunda, un vacío helado. Las palabras de Sofía, «he vuelto a por lo que es mío», resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Comprendí en ese instante, con una claridad que me heló la sangre, que nada de lo que había hecho importaba. Los años de sacrificio, las noches en vela, el amor incondicional que les había dado, todo podía ser destruido por un papel, por una ley escrita por gente que no sabe nada del corazón humano. Fue allí, en silencio, que entendí que mi vida ya no me pertenecía. De repente ya no estaba en mi salón. El olor dulzón de la colonia de aquel hombre se desvaneció y en su lugar sentí el aroma familiar del estofado de ternera que se enfriaba en la encimera, hace ya 13 años. La memoria no es una línea recta, es una emboscada. Las palabras de Sofía, «lo que es mío», actuaron como un resorte, lanzándome de cabeza a la tarde gris de noviembre en la que todo se rompió. Yo estaba en la cocina, con las manos hundidas en la masa del pan, un lujo que nos permitíamos una vez al mes. Marco, con sus 5 años y sus rodillas perpetuamente sucias, construía una torre de pinzas de la ropa en el suelo. Lucía dormitaba en la trona, con la carita manchada de compota de manzana, y Daniel, que no llegaba al año, era un bulto caliente y pesado en mis brazos, oliendo a leche y a talco. La casa estaba en calma,
Una calma tibia y precaria que yo atesoraba como si fuera oro. Era el único mundo que conocía, el único que me importaba. Sofía entró en la cocina como un torbellino, ya con el abrigo puesto. El aire frío de la calle se pegó a ella, un presagio que entonces no supe interpretar. Estaba nerviosa, sus dedos tamborileaban sobre el bolso de imitación de piel que se había comprado en el mercadillo. Sus ojos, que antes eran dos pozos de alegría, ahora tenían una dureza extraña, un brillo febril que no me gustó. «Solo una hora, mamá. Voy a la farmacia por unas pastillas para el dolor de cabeza y vuelvo. Vigílamelos». Su voz era demasiado rápida, demasiado aguda. No me pidió permiso, me dio una orden. Le di un beso a Daniel en la frente y se lo pasé, pero ella retrocedió un paso. «No, déjalo, que se despierta. Vuelvo enseguida». Y sin más, se fue. El chasquido de la cerradura fue un sonido seco, definitivo, como el de una rama que se parte en dos bajo una helada, un sonido que se me instaló en el pecho y que desde entonces no ha dejado de resonar en mis noches de insomnio. La primera hora pasó con la lentitud agónica de las malas noticias. Bañé a los niños, les puse los pijamas limpios y los senté a la mesa. La sopa de fideos, que tanto les gustaba, se quedó fría en los platos. Marco no paraba de preguntar: «¿Dónde está mamá?». Y yo, con una sonrisa que me costaba un esfuerzo físico mantener, le respondía: «Ahora viene, cariño». Pero la segunda hora se deslizó hacia la tercera, y la luz del día se rindió ante una oscuridad densa y pegajosa. El silencio de la casa empezó a pesar, a llenarse de fantasmas. El llanto de Daniel, reclamando el pecho de su madre, se convirtió en la banda sonora de mi desesperación. Lo acuné, le canté las mismas nanas que le cantaba a ella, pero nada lo consolaba. Su llanto no era de hambre, era de abandono. Y yo, mecida por su dolor, sentí como el frío de las baldosas me subía por las piernas, un frío que no era de la casa, sino del alma, y comprendí con una certeza que me vació por dentro que Sofía no iba a volver. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón del salón, con Daniel en brazos y una manta raída sobre los hombros. Marco y Lucía dormían juntos en el sofá, acurrucados como dos cachorros perdidos. Cada vez que el ascensor se paraba en nuestro piso, mi corazón daba un salto doloroso, una esperanza estúpida que se negaba a morir. Cada ruido en la escalera era una tortura. El tic-tac del reloj de pared marcaba el ritmo de mi angustia, un metrónomo implacable que contaba los segundos de mi nueva vida. Al amanecer, cuando la primera luz sucia de la ciudad se coló por las persianas, me miré en el reflejo del cristal de la ventana. Vi a una mujer vieja, agotada, con 3 niños a su cargo y un abismo abierto a sus pies. En ese momento no hubo tiempo para el luto ni para la rabia. Solo había una pregunta, práctica y brutal. ¿Y ahora qué? La respuesta era tan simple como aterradora. Sobrevivir. Un día a la vez, una hora a la vez. Los primeros meses fueron un borrón de pañales, biberones, llantos y un cansancio tan profundo que a veces sentía que me disolvía. Tuve que dejar mi trabajo de limpieza por horas en las oficinas del centro. Era imposible compaginarlo con 3 críos tan pequeños. El poco dinero que Sofía había dejado en un cajón se esfumó en leche en polvo y pañales. Recuerdo la humillación de ir a los servicios sociales, de tener que contarle mi vida a una desconocida con cara de aburrimiento, de rellenar formularios interminables que reducían mi tragedia a una serie de casillas. Me sentí juzgada, una carga. La gente me miraba por la calle, la abuela con el carrito de bebé y otros 2 niños agarrados a su falda. Susurraban, algunos con pena, otros con malicia. «Pobrecilla», decían unos. «Algo habrá hecho su hija para irse así», insinuaban otros. Aprendí a caminar con la cabeza gacha, a volverme invisible, a construir un muro a mi alrededor para que sus miradas no me hicieran más daño. Mi cuerpo empezó a resentirse. La espalda me dolía constantemente por el peso de Daniel. Las rodillas protestaban cada vez que me agachaba a atar unos cordones o a recoger un juguete del suelo. Pero fueron mis manos las que llevaron la peor parte. Se convirtieron en el mapa de mi nueva vida. La lejía las agrietó, el agua fría del fregadero las enrojeció, las agujas de coser para remendar rodilleras las llenaron de pinchazos. Dejaron de ser las manos de una mujer para convertirse en las herramientas de una superviviente. Con estas manos preparé miles de biberones en mitad de la noche. Tomé la temperatura en frentes que ardían de fiebre. Apliqué tiritas en rodillas ensangrentadas y sequé un océano de lágrimas.
Cada arruga, cada cicatriz, cada mancha de la edad es un recuerdo de un sacrificio, de una noche en vela, de un miedo superado. Cuando Sofía regresó y vi sus manos lisas, perfectas, enfundadas en guantes de cuero, sentí un abismo insalvable entre nosotras. Sus manos no contaban ninguna historia. Las mías contaban la suya. El dinero se convirtió en una obsesión, un monstruo que me despertaba por las noches. Contaba cada céntimo. Aprendía a hacer milagros con 1 kilo de patatas y un puñado de lentejas. Los cumpleaños se celebraban con bizcochos caseros, porque una tarta de pastelería era un lujo inalcanzable. El olor a levadura y a limón recién rallado que llenaba la casa en esos días era el olor de nuestro amor, un amor humilde pero tenaz. Recuerdo una Navidad en la que solo pude comprarles un juguete de plástico barato a cada uno. Lucía, al abrir su regalo, una muñeca con el pelo enredado, me miró con sus ojos enormes y me dijo: «Es la más bonita del mundo, abuela». Me encerré en el baño a llorar en silencio para que no me vieran, ahogando los sollozos en una toalla. Lloré de gratitud por su inocencia y de rabia por mi impotencia. Esas pequeñas alegrías, nacidas de la escasez, eran lo que nos mantenía a flote, pequeñas balsas en un mar de dificultades. La primera vez que tuve que llevar a Marco a urgencias fue una de las peores noches de mi vida. Tenía 7 años y una fiebre de 40 grados que no bajaba con nada. Deliraba, me llamaba mamá y me pedía que no me fuera. Cada palabra era una puñalada. No teníamos teléfono fijo y yo no sabía manejar los móviles. Tuve que vestir a los otros 2 niños, dormidos, y salir a la calle helada a buscar un taxi. El taxista, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró con desconfianza. «Son casi las 4 de la mañana, señora», le supliqué, con la voz rota por el pánico, y al ver la cara de Marco aceptó llevarme. En el hospital, la espera fue una eternidad. El olor a desinfectante, los quejidos de otros enfermos, la luz fluorescente que hacía que todo pareciera irreal. Una enfermera joven me preguntó por la madre del niño. «No está», contesté secamente. Su mirada de compasión me dolió más que una bofetada. Esa noche, mientras sostenía la mano de mi nieto, sentí la soledad más absoluta que un ser humano puede experimentar. A medida que crecían, las heridas físicas eran más fáciles de curar que las del alma. Las preguntas sobre su madre se volvieron más frecuentes, más afiladas. Daniel, el más pequeño, apenas la recordaba. Para él era una fotografía en blanco y negro en la estantería del salón, una historia que no terminaba de entender. Pero para Marco y Lucía, el abandono era una herida abierta. Marco lo canalizó en rabia, en un silencio hosco y una desconfianza hacia el mundo. Se volvió protector conmigo y con sus hermanos, asumiendo un papel de hombre de la casa que no le correspondía, robándole la ligereza de la infancia. Lucía, en cambio, interiorizó la culpa. Se convenció de que si su madre se había ido, era porque ella no había sido lo suficientemente buena, lo suficientemente guapa, lo suficientemente lista. La encontré varias veces llorando en su habitación, abrazada a un viejo jersey de Sofía que yo había guardado, tratando de encontrar en él un olor, un recuerdo que se desvanecía. Hubo un día que se me clavó en la memoria como un cuchillo. Lucía tendría unos 8 años. Llegó del colegio con los ojos hinchados y rojos. No quiso merendar. Se sentó en el sofá y se quedó mirando un punto fijo en la pared. Me senté a su lado, sin decir nada, y esperé. Después de un largo rato, me susurró, con la voz quebrada: «En el cole han hecho un regalo para el Día de la Madre. Yo le he hecho uno a la señorita, pero todas las niñas se han reído de mí. Han dicho que soy huérfana». La palabra huérfana resonó en el salón con una crueldad insoportable. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de sollozos. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podía explicarle la complejidad del egoísmo y el abandono a una niña de 8 años? Le dije que no era huérfana, que me tenía a mí, y ella, entre lágrimas, me contestó con una verdad que me desarmó. «Pero tú eres mi abuela, no mi mamá». En ese momento, odié a mi hija con una intensidad que me asustó. Busqué ayuda en mi propia familia, una decisión de la que me arrepentiría siempre. Fui a ver a mi hermano, Antonio. Vive en un chalet adosado en las afueras, con su mujer y sus 2 hijos. Su casa olía a cera de muebles y a una vida cómoda y sin sobresaltos.
Mientras le explicaba mi situación, con la voz temblorosa, él no paraba de mirar el reloj. Su mujer, Amparo, nos trajo un café con pastas, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Sentí que mi pobreza, mi desgracia, era una mancha en su alfombra beige. Antonio me escuchó con impaciencia y cuando terminé, me dio una palmadita en el hombro. Elena, lo siento mucho, de verdad, pero tú sabes cómo es Sofía. Siempre ha sido un espíritu libre. Además, son sus hijos, es tu responsabilidad. Cada uno tiene que cargar con su cruz. Su cruz. Mis nietos eran mi cruz. No le pedía dinero, solo un poco de apoyo, un fin de semana que se quedara con los niños para que yo pudiera respirar. Me fui de su casa con las manos vacías y el alma hecha pedazos. La traición de un extraño duele, pero la de tu propia sangre te desgarra. El padre de Sofía, mi exmarido, fue aún peor. Hacía años que no sabía nada de él. Se había vuelto a casar y vivía en otra ciudad. Lo llamé por teléfono, un acto de pura desesperación. Su nueva mujer me contestó con una voz fría y distante. Cuando por fin se puso él, apenas me reconoció. Le hablé de Sofía, de los niños. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego carraspeó y dijo: «Mira, Elena, esa chica dejó de ser mi hija hace mucho tiempo. Yo ya tengo mi propia familia, mis propios problemas. No me metas en líos». Y colgó. El pitido monótono del teléfono fue como un portazo en la cara. Me quedé de pie, en medio del pasillo, con el auricular en la mano, sintiendo una náusea helada subirme por el esófago. Estaba sola, completamente sola. El mundo era un lugar inmenso y hostil, y nosotros éramos una pequeña barca a la deriva, sin remos y sin un puerto al que dirigirnos. Esa noche abracé a mis nietos mientras dormían, y les prometí en silencio que, mientras yo viviera, nuestra barca no se hundiría. Los años pasaron, y nuestra pequeña familia encontró su propio ritmo, su propia normalidad. Una normalidad hecha de rutinas, de pequeños rituales que nos daban seguridad. Los domingos por la mañana hacíamos churros caseros, y la cocina se llenaba de harina y de risas. Por las tardes veíamos películas viejas en la televisión, todos apretados en el sofá. Yo les enseñé a coser un botón, a hacer una tortilla de patatas, a cuidar de las plantas del balcón. Ellos me enseñaron a tener paciencia, a encontrar la alegría en las cosas más pequeñas, a no rendirme nunca. Nos convertimos en una unidad, un equipo. Suplí la ausencia de su madre con una doble ración de amor, de atención, de límites. Fui abuela y madre, la figura de autoridad y el regazo donde llorar. Fue agotador, un esfuerzo sobrehumano que me dejó vacía muchas noches. Pero al verlos crecer, sanos, fuertes y sobre todo buenas personas, sentía que cada sacrificio había valido la pena. Sin embargo, la sombra de Sofía siempre estaba allí, acechando en los rincones. Aparecía en las preguntas de los médicos, en los formularios del colegio, en las conversaciones con los vecinos. Era un fantasma que se negaba a desaparecer. A veces, por la calle, me parecía verla en una chica rubia que pasaba deprisa. Mi corazón se detenía por un segundo, una mezcla de terror y una esperanza ridícula. ¿Y si volvía? ¿Qué le diría? ¿Qué sentiría? Ensayé 1000 conversaciones en mi cabeza, algunas llenas de reproches y de rabia, otras de preguntas y de súplicas, pero la verdad es que no sabía cómo reaccionaría. El amor por un hijo es algo extraño, una raíz profunda que, aunque la cortes, sigue viva bajo tierra. Una parte de mí la odiaba por el dolor que nos había causado, pero otra, una parte que me avergonzaba, seguía echando de menos a la niña que fue, no a la mujer en la que se había convertido. El primer amor de Marco fue un punto de inflexión. Se enamoró de una chica de su clase, una niña dulce y de buena familia. Un día la trajo a casa a comer. Yo me esmeré en preparar su plato favorito, pollo asado con patatas. La chica, que se llamaba Laura, era educada y encantadora, pero en un momento de la comida preguntó, con toda la inocencia del mundo: «¿Y vuestra madre trabaja mucho?». El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Marco se puso pálido. Lucía bajó la vista al plato. Daniel empezó a dar golpecitos nerviosos con el tenedor. Fui yo quien rompió el silencio, con una mentira piadosa. «Está de viaje». Marco me lanzó una mirada de furia y se levantó de la mesa. «No está de viaje, nos abandonó». La brutal honestidad de sus palabras dejó a la pobre chica sin saber qué decir. Esa tarde Marco rompió con ella. «No quiero que nadie sienta lástima por nosotros», me dijo con la mandíbula apretada. Comprendí que el fantasma de su madre también sabotearía su capacidad de ser feliz. Poco a poco, la vida se fue asentando en una especie de paz resignada.
Marco terminó el instituto y encontró un trabajo en un taller mecánico. Poco a poco, la vida se fue asentando en una especie de paz resignada. Marco terminó el instituto y encontró un trabajo en un taller mecánico. Su primer sueldo lo trajo a casa íntegro y lo puso sobre la mesa de la cocina. «Para nosotros», dijo, con un orgullo que no le cabía en el pecho. Lucía se convirtió en una joven responsable y estudiosa, con un talento especial para el dibujo. Soñaba con ir a la escuela de arte. Daniel era el más alegre de los tres, un chico sociable y deportista que llenaba la casa de amigos y de vida. Yo los miraba y sentía que a pesar de todo, lo habíamos logrado. Éramos una familia extraña, rota, pero una familia al fin y al cabo. Habíamos construido nuestro propio universo entre estas 4 paredes, un refugio a prueba de bombas. La ausencia de Sofía se había convertido en una cicatriz, una marca que siempre estaría ahí, pero que ya no dolía al rozarla. O eso creía yo. Un día recibí una carta del banco, una notificación fría y burocrática sobre la hipoteca del piso. Yo había seguido pagando las cuotas religiosamente, con el dinero de mi pequeña pensión de viudedad y lo que Marco aportaba. Pero en la carta figuraban 2 nombres como titulares del préstamo, el mío y el de Sofía. Lo había olvidado por completo. Cuando compramos el piso, años antes de que ella se fuera, mi marido acababa de morir y ella, que entonces trabajaba, insistió en figurar en las escrituras para ayudarme a conseguir el préstamo. Fue un gesto que en su momento me pareció de una generosidad inmensa. Ahora, al ver su nombre impreso en aquel papel, sentí un escalofrío. Era un lazo legal, un ancla que la mantenía unida a nosotros, a esta casa. Por primera vez en mucho tiempo tuve miedo. Un miedo real, tangible. Comprendí que ella tenía un poder sobre nosotros, un poder que podía decidir usar en cualquier momento. Ese miedo me llevó a tomar una decisión. Subí al trastero, un pequeño cuarto lleno de polvo y de cosas olvidadas. Allí, en un rincón, estaba la maleta donde 5 años después de su partida había guardado todas sus cosas. Abrí los cierres metálicos, que protestaron con un chirrido oxidado. El olor a naftalina y a tiempo estancado me golpeó en la cara. Dentro su vida estaba cuidadosamente doblada. Sus jerseys de colores, sus vaqueros gastados, un par de libros con las esquinas dobladas, una caja con fotografías y cartas. Lo saqué todo, pieza por pieza. Necesitaba borrar su presencia, cortar el último hilo que la unía a este lugar. Fue un exorcismo doloroso. Cada objeto era un recuerdo, una pequeña punzada de nostalgia. En el fondo de la caja de fotos encontré una de ella, con 16 años, abrazándome. Ambas sonreíamos a la cámara, felices, ajenas al futuro que nos esperaba. Me senté en el suelo polvoriento del trastero, con esa fotografía en la mano, y por primera vez en 13 años me permití llorar por ella. Lloré por la hija que había perdido, por la joven llena de sueños que se había convertido en una extraña. Lloré por la promesa rota que representaba esa imagen. Lloré por su cobardía y por mi propia ceguera, por no haber visto las señales, por haber creído en sus mentiras. Fue un llanto amargo, purificador, el luto que nunca me había permitido tener. Cuando las lágrimas se secaron, una extraña calma se apodera de mí. Guardé la fotografía en el bolsillo de mi bata, metí el resto de sus cosas en bolsas de basura y cerré la maleta vacía. El sonido de los cierres al encajar en su sitio fue, de nuevo, un sonido definitivo. Pero esta vez no era el sonido de una ruptura, sino el de una puerta que se cerraba para siempre. Bajé las bolsas a la calle, al contenedor de basura. Al volver a casa, el piso parecía diferente, más ligero, más nuestro. Fui a la cocina y preparé la cena. Marco llegó del trabajo, cansado pero sonriente. Lucía estaba en su habitación, dibujando. Daniel veía la televisión en el salón. Escuché los sonidos de mi hogar, el murmullo de la tele, el raspar del lápiz sobre el papel, el ruido de las cacerolas, y comprendí que habíamos construido una vida nueva sobre las ruinas de la anterior, una vida que nos pertenecía por derecho propio, forjada con amor, esfuerzo y resiliencia. El fantasma de Sofía había sido desterrado, o eso creía yo, en mi ingenua paz recién conquistada. No sabía que el pasado nunca muere del todo, y que el mío estaba a punto de llamar a la puerta con el rostro de una desconocida y la llave de mi casa en la mano. En aquel momento, sin embargo, me sentí liberada. La carga de la esperanza,
Esa espera inconsciente de su regreso se había disipado. Ya no la esperaba, ya no la necesitaba. Nosotros tres, los niños y yo, éramos una unidad completa, un círculo cerrado. La rabia también se había atenuado, dejando en su lugar una especie de indiferencia cansada. Era una historia que había ocurrido en otra vida, a otra mujer. Me concentré en el presente, en las pequeñas cosas, en la preocupación por los exámenes de Lucía, en ayudar a Daniel con un trabajo de historia, en asegurarme de que Marco comiera bien y descansara lo suficiente. Me aferré a esa normalidad con uñas y dientes, porque sabía lo frágil que era, lo mucho que nos había costado construirla. La casa ya no era un lugar de espera, sino un hogar en el sentido más pleno de la palabra, un santuario. Recuerdo una tarde, poco después de aquello. Estaba sentada en el balcón, regando los geranios. El sol de la tarde me calentaba la cara. Desde allí podía ver el parque donde los niños habían jugado tantas veces. Veía a otras abuelas con sus nietos, y por primera vez no sentí ni una pizca de envidia ni de amargura. Sentí orgullo. Orgullo por lo que habíamos superado, por la familia que éramos. Miré mis manos, apoyadas en la barandilla de hierro. Estaban arrugadas, manchadas, deformadas por la artrosis. Pero eran manos fuertes, manos que habían sostenido, que habían construido, que habían amado sin medida. Eran el testimonio de mi vida, y en ese momento me parecieron hermosas. Sentí una paz profunda, una aceptación de mi destino. Creí que por fin había llegado al final del camino, a un remanso de tranquilidad. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarte que la paz es solo una tregua, no una victoria. Unos meses después de esa tarde en el balcón, el timbre sonó, ese sonido agudo, extranjero, que lo desgarró todo. Y cuando abrí la puerta y la vi, con su abrigo caro y sus ojos vacíos, supe que el fantasma no había sido desterrado, solo había estado esperando el momento adecuado para volver y reclamar las ruinas, para intentar prenderle fuego a la casa que con tanto esfuerzo habíamos reconstruido de las cenizas. El frío que sentí no era solo el del aire de noviembre, era el frío de la memoria, el recuerdo helado de su primera y definitiva traición, un frío que volvía para congelarlo todo de nuevo. La conversación con mi hermano Antonio fue un punto de inflexión en mi soledad. Después de su rechazo, algo dentro de mí se endureció. Comprendí que no podía esperar nada de nadie, que la única red de seguridad que teníamos éramos nosotros mismos. Dejé de sentirme víctima de las circunstancias y empecé a verme como la capitana de un barco en plena tormenta. Mi misión no era lamentarme, sino mantener el barco a flote. Esta nueva determinación me dio una fuerza que no sabía que poseía. Me organicé. Empecé a coser para afuera, pequeños arreglos para las vecinas del barrio que me daban unos euros extra. Aprendí a estirar el presupuesto hasta límites insospechados, a reciclar, a reparar, a no desperdiciar absolutamente nada. La necesidad me aguzó el ingenio y me curtió el carácter. Dejé de bajar la cabeza por la calle. Si alguien me miraba, le sostenía la mirada. No tenía nada de qué avergonzarme. La escuela se convirtió en un campo de batalla. Las reuniones de padres eran una tortura. Me sentaba en aquellas sillas diminutas, rodeada de parejas jóvenes que hablaban de extraescolares, de campamentos de verano y de vacaciones en la playa. Yo solo podía pensar en si llegaría a fin de mes. Una vez, la tutora de Lucía, una mujer joven con buenas intenciones pero poca delicadeza, me dijo delante de otros padres: «La niña necesita una figura materna más presente. Se la ve algo insegura». Sentí como la sangre me subía a la cara. Me levanté y con una voz más firme de la que creía, me acerqué a ella y le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma: «La inseguridad de mi nieta no viene de la falta de una madre, sino de la herida que su ausencia le ha dejado. Yo no soy su madre, soy su ancla. Y si eso no es suficiente para usted, quizás no está mirando con la atención que su trabajo requiere». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Nadie volvió a cuestionar mi papel. Esa fue la primera vez que luché, no solo por ellos, sino por mí, por mi propia dignidad. Fue la primera vez que mi voz, acostumbrada a susurrar y a pedir perdón, se alzó para reclamar su lugar. El hombre del traje, el abogado, carraspeó, incómodo, ante la cruda tensión familiar que había estallado. Su trabajo era lidiar con números y leyes, no con el material del que están hechas las pesadillas. Intentó retomar el control, volviendo a su guión memorizado, con una voz que pretendía ser tranquilizadora, pero que solo conseguía ser más irritante. «Señora,
Entendemos que esto es un shock emocional, pero la ley ampara a mi clienta. Tiene derechos parentales y patrimoniales que no pueden ser ignorados por mucho tiempo que haya transcurrido. Cada una de sus palabras era una pala de tierra fría sobre el ataúd de mi esperanza. Hablaba de derechos como si fueran objetos que uno puede guardar en un cajón durante 13 años y luego sacar, intactos y relucientes. No entendía o no quería entender que los derechos que nacen del corazón, si no se cuidan, se marchitan y mueren, dejando solo un rastro de polvo amargo. Sofía, envalentonada por el respaldo de su lacayo legal, dio un paso al frente. Su rostro se había recompuesto en una máscara de fría determinación. No he venido a discutir el pasado, mamá. He venido a solucionar el futuro, mi futuro, y el de mis hijos. La forma en que pronunció mis hijos me revolvió las entrañas. Eran suyos por biología, sí, pero la maternidad es mucho más que un evento biológico. Es un verbo. Es cuidar, proteger, nutrir, estar. Es limpiar vómitos a las 4 de la mañana. Es aplaudir en una función escolar desafinada. Es abrazar un cuerpo adolescente que ya no quiere ser abrazado, pero que lo necesita más que nunca. Ella no había conjugado ese verbo ni un solo día de los últimos 4.745 que habían pasado. Sus palabras eran huecas, un eco en una casa que ya no reconocía su voz como de una madre. Fue entonces cuando Marco, que había permanecido en un silencio tenso y vibrante como la cuerda de un violín a punto de romperse, explotó. No fue un grito, fue algo más profundo, un rugido que venía del centro de su ser herido. «Tus hijos», escupió la palabra como si fuera veneno. «No tienes derecho a llamarnos así. ¿Dónde estabas cuando Daniel se rompió el brazo en el parque? ¿Dónde cuando Lucía no quería salir de su cuarto durante un mes porque unas niñas en el instituto le dijeron que su madre la había tirado a la basura? ¿Dónde coño estabas tú?» Cada pregunta era un martillazo, una grieta más en la fachada de indiferencia de Sofía. Lucía empezó a sollozar en silencio, tapándose la boca con la mano. El aire de la habitación se volvió irrespirable, cargado con el peso de una década de dolor no expresado. Sofía vaciló por un instante. La furia de su hijo, una furia que ella misma había sembrado, pareció alcanzarla. Pero fue solo un segundo. La dureza volvió a sus ojos, más afilada, más cruel. Una sonrisa torcida, despectiva, se dibujó en sus labios. «No tienes ni idea de lo que dices, niño. No sabes nada de la vida, de los sacrificios que una tiene que hacer». Y entonces lo dijo, la frase que lo envenenó todo, que reescribió la historia de nuestro abandono y la convirtió en algo infinitamente más monstruoso. «Yo no os abandoné, os salvé. Salvé mi vida y la vuestra, de vuestro padre». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, un vacío tan profundo que parecía absorber todo el sonido, todo el aire, toda la vida del universo. Mi exmarido, el hombre que se había desentendido de todo. ¿Qué tenía que ver él en esto? El abogado, como un mago de segunda fila que presenta su truco final, sacó un sobre de su maletín de cuero. Sus movimientos eran deliberados, teatrales. Lo abrió con parsimonia y extrajo una hoja de papel doblada, amarillenta por los bordes. «Mi clienta preveía que esta conversación sería difícil», dijo con su voz untuosa. «Quizás esto ayude a aclarar las cosas». Me tendió el papel. Mis manos se movieron por voluntad propia, lentas, torpes, como si fueran de otra persona. El papel era fino, frágil, y al tocarlo sentí un frío que me recorrió el brazo y se me instaló en el corazón. Era una carta. La caligrafía, inclinada y nerviosa, era inconfundiblemente la de Sofía, pero no estaba dirigida a mí. El destinatario, escrito en la parte superior, era su padre, mi exmarido, y la fecha era de hacía 13 años. Empecé a leer. Las palabras bailaban delante de mis ojos, desenfocadas por un velo de incredulidad. No era una carta de despedida, era un contrato, un pacto sucio. Sofía le explicaba a su padre que había contraído una enorme deuda de juego, que la perseguían, que su vida corría peligro. Le pedía dinero, mucho dinero, y a cambio le ofrecía lo único de valor que le quedaba. «Te los dejo», escribía. «Tú nunca quisiste que los tuviera. Siempre dijiste que eran un error que arruinó mi vida. Pues ya no lo harán. Cuídalos tú o dáselos a mamá. Me da igual. A cambio del dinero, desaparezco. No volverás a saber de mí. Seré libre y tú te librarás del error». La carta terminaba con una frase que me robó el aliento y me partió el alma en 1.000.000 de pedazos. «Son tuyos. El precio está pagado». El mundo se inclinó bajo mis pies. La alfombra descolorida pareció ondular como el agua y las paredes se contrajeron, amenazando con aplastarme. El aire se volvió denso, espeso, imposible de respirar. Un zumbido agudo llenó mis oídos, ahogando los sollozos de Lucía, la respiración contenida de Marco. La carta se me escapó de los dedos, flotando lentamente hasta el suelo como una hoja muerta.
No fuimos abandonados, fuimos vendidos, utilizados como moneda de cambio, en una transacción miserable entre dos egoístas. Mis nietos, mi vida entera, reducidos al precio de una deuda. El dolor fue tan inmenso, tan físico, que me doblé por la cintura, con una mano en el pecho, intentando sujetar un corazón que se rompía en 1000 pedazos. Me quedé sin fuerzas, sin voz, sin nada, solo un silencio atronador en el centro de mi ser. Marco se agachó y recogió la carta. La leyó por encima del hombro de Lucía. Vi cómo su rostro pasaba de la rabia a una incredulidad helada, y de ahí a una expresión de asco tan profunda que me estremeció. Levantó la vista, no hacia Sofía, sino hacia mí, y en sus ojos de 18 años vi el reflejo de mi propia devastación. Vio la verdad completa en mi rostro descompuesto. La mentira que Sofía acababa de contar sobre su padre como salvador era solo otra capa de crueldad, una forma de justificar su venta. Su abuelo no nos había salvado de nada, simplemente había comprado la desaparición de su hija y de sus nietos, limpiando su vida de un error. Éramos el producto de un acuerdo entre dos monstruos. La comprensión de esta doble traición fue como un golpe final, el que te deja sin aire en el suelo, sin ganas de volver a levantarte. 13 años de sacrificio, de amor incondicional, de noches en vela, de miedos y de pequeñas alegrías. Todo se desmoronó bajo el peso de esa revelación. No era una madre que había huido por debilidad o por un amor equivocado. Era una mujer que había tasado a sus propios hijos y les había puesto un precio, y un abuelo que había pagado gustoso por no tener que ejercer como tal. Éramos el resultado de una transacción comercial. El dolor dio paso a un vacío gélido, una nada absoluta que lo consumió todo. Ya no había rabia, ni pena, solo el conocimiento desolador de que el amor que yo sentía por mi hija había sido una calle de un solo sentido durante toda su vida. Yo le di la vida, y ella usó las vidas que había creado para comprarse una nueva. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se vivió en soledad. El abogado, ajeno por completo a la magnitud de la detonación que acababa de provocar, intentó hablar de nuevo. Como ven, la situación de mi clienta era desesperada, pero su voz era un ruido lejano, insignificante. El zumbido en mis oídos empezó a remitir, y en su lugar se instaló una calma extraña, una claridad cortante como el filo de un bisturí. Lentamente me enderecé. El temblor de mis manos había cesado. El mareo se había ido. Sentí el suelo firme bajo mis pies por primera vez en mucho tiempo. El colapso había terminado, y de sus cenizas estaba naciendo algo nuevo, algo duro, frío e inquebrantable. La mujer que se levantaba ya no era la misma que se había doblado de dolor segundos antes. La víctima había muerto en el suelo del salón. Levanté la cabeza y mis ojos se encontraron con los de Sofía. Ella me miraba con una mezcla de triunfo y nerviosismo, esperando mi rendición, mis lágrimas, mi súplica, pero no encontró nada de eso. Por primera vez en mi vida, la miré sin el filtro del amor incondicional de una madre. La miré como se mira a una extraña, a una amenaza, a un accidente de la naturaleza. Vi la podredumbre de su alma, el vacío que había detrás de sus ojos azules desvaídos. Y no sentí odio, ni siquiera sentí pena. Sentí una indiferencia absoluta, la misma indiferencia con la que ella nos había tratado a nosotros. El último hilo que me unía a ella, el de un amor materno irracional y obstinado, acababa de romperse para siempre. Y con esa ruptura me sentí libre. Mi voz, cuando salió, fue apenas un susurro, pero resonó en el silencio con la fuerza de una sentencia. «Tú no tienes hijos», dije, mirándola fijamente a los ojos, negándole la única conexión que creía tener con nosotros. «Los vendiste. Y las cosas que se venden ya no le pertenecen al vendedor». Vi un destello de pánico en su mirada. No se esperaba eso. Se esperaba una batalla por el amor, por el recuerdo, por la culpa. No se esperaba ser borrada de la ecuación, ser reducida a una simple comerciante que ya había cobrado su mercancía. El poder había cambiado de manos. Ya no era la madre que reclama, era la extraña que había venido a perturbar la paz de un hogar que no era el suyo. Mi dignidad, enterrada durante años bajo capas de sacrificio y de espera, estaba emergiendo. «Esta casa», continué, y mi voz ganó fuerza, «se ha pagado con mi trabajo, con mis lágrimas, con mi miedo y con el primer sueldo de tu hijo. Cada baldosa de este suelo está impregnada de nuestra vida, no de tu ausencia. No tienes parte en ella, porque nunca pusiste nada aquí, solo quitaste». Di un paso hacia ella,
y por primera vez fue ella quien retrocedió instintivamente. El hombre del traje la miró, desconcertado, viendo cómo su caso perfectamente argumentado se desintegraba ante una fuerza que no entendía, la fuerza de la verdad moral. Y en cuanto a ellos, dije, señalando con la cabeza a mis nietos, que me miraban con una mezcla de asombro y alivio, no son un trofeo que puedas reclamar cuando te convenga. Son seres humanos a los que hiriste de muerte, y yo soy la única que ha sabido curar sus heridas. Finalmente llegué hasta la puerta y la abrí de par en par. El aire frío de la calle entró de nuevo, pero ya no me asustaba. Era solo aire. «Vete», le dije. No era una súplica, no era un ruego, era una orden. La primera orden que le daba en su vida adulta. «Vete de mi casa, y no vuelvas nunca». Sofía se quedó paralizada, con la boca entreabierta, incapaz de articular una respuesta. Su plan se había venido abajo. Había venido a reclamar una propiedad y unos hijos, y se iba sin nada, despojada incluso del título de madre. El abogado la tomó del brazo, susurrándole algo al oído. Ella me lanzó una última mirada, una mirada llena de un odio impotente. Y entonces se fue. Vi su espalda recta desaparecer por el pasillo, y el sonido de sus tacones alejándose fue la música más dulce que había escuchado en 13 años. Cerré la puerta, y esta vez el chasquido de la cerradura no fue el de un hueso que se rompe, fue el sonido de una jaula que se abre. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue de paz, sino de vacío. Un silencio denso, como el que sigue a una explosión, lleno del eco de las palabras que se habían dicho. La carta seguía en el suelo, una mancha pálida sobre la alfombra gastada, la prueba física de nuestra aniquilación emocional. Lucía lloraba en silencio, con el rostro hundido en las manos de Marco, que la abrazaba con una rigidez protectora, la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Daniel, de pie detrás de ellos, me miraba a mí, con los ojos muy abiertos, buscando una explicación que yo no tenía fuerzas para dar. Me apoyé en la puerta recién cerrada, sintiendo la madera fría contra mi espalda. Mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de agotamiento, como un soldado tras una batalla brutal. El olor de la colonia de aquel hombre aún flotaba en el aire, una presencia nauseabunda que profanaba la santidad de nuestro hogar. No sentí alivio, no sentí victoria, solo un cansancio infinito, un desierto en el alma. Habíamos ganado una escaramuza, pero la guerra, lo sabía con una certeza helada, no había hecho más que empezar. La guerra llegó una semana después, en un sobre con membrete oficial, un burofax. La palabra sola ya me provocó un escalofrío. Lo abrí con los dedos entumecidos. Era una citación judicial. Sofía había interpuesto una demanda. Reclamaba la disolución del proindiviso y la venta forzosa de la vivienda. Y, lo que era infinitamente peor, solicitaba la custodia de sus 3 hijos, alegando mi avanzada edad y mi precaria situación económica como pruebas de mi incapacidad para criarlos. El papel temblaba en mis manos. Cada término legal era un golpe, un lenguaje ajeno y frío que desmantelaba mi vida. Derechos parentales, interés superior del menor, capacidad económica. Leí el documento una y otra vez, sentada a la mesa de la cocina, mientras el guiso que había puesto al fuego empezaba a oler a quemado. El miedo volvió a instalarse en mi estómago, pero esta vez era diferente. No era el miedo paralizante de la víctima. Era la rabia fría de una loba a la que intentan arrebatarle sus cachorros. Se habían equivocado. Creían que mi pobreza era mi debilidad, sin entender que era precisamente la fuente de mi fortaleza. Sabía que no podía enfrentarme a esto sola. La memoria de la humillación en casa de mi hermano me quemaba por dentro, pero esta vez no necesitaba caridad, necesitaba un arma, necesitaba la ley. Al día siguiente, me puse mi único abrigo decente y fui al colegio de abogados a solicitar un abogado de oficio. La sala de espera olía a polvo y a desesperación. Estaba llena de gente como yo, con la vida rota y la esperanza metida en una carpeta de cartón. Me sentí un número, un expediente más. Cuando por fin me llamaron, me recibió una mujer joven, de unos 30 años, con el pelo recogido en un moño tirante y una mirada cansada. Se llamaba Isabel. Me escuchó con profesionalidad distante,
mientras yo le contaba mi historia, mi voz tropezando con los detalles más dolorosos. Vi en sus ojos el escepticismo inicial, la clasificación automática de mi caso como otro drama familiar más. Pero entonces saqué la carta, la puse sobre su mesa. Mientras la leía, vi cómo su expresión cambiaba. La máscara profesional se agrietó y en sus ojos apareció algo nuevo, una indignación helada, una comprensión que iba más allá de los códigos y los artículos. Dobló la carta con cuidado y me miró. «Esto lo cambia todo, Elena», dijo, y por primera vez en días sentí que no estaba completamente sola en la trinchera. Las semanas que siguieron fueron una tortura de papeleo y espera. Tuve que reunir todos los documentos que demostraban mi vida: facturas, informes médicos de los niños, notas del colegio, el certificado de mi miserable pensión. Cada papel era un recordatorio de mi fragilidad económica, la misma que Sofía usaba como arma contra mí. Isabel trabajaba sin descanso, pero me advirtió de la dificultad del caso. Legalmente, Elena, ella es la madre y copropietaria. Tiene derechos. Nuestra única arma es demostrar el abandono y su incapacidad moral. Esa carta es oro, pero un juez puede interpretarla de muchas maneras. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio. Daba vueltas en la cama, el corazón galopando, repasando cada posible pregunta, cada posible respuesta. El miedo a perderlos, a que un extraño con una toga decidiera que mi amor no era suficiente, me comía por dentro. Los niños sentían la tensión. La casa, nuestro refugio, se había llenado de una ansiedad palpable. Marco estaba más huraño que nunca, Lucía había vuelto a tener pesadillas, y Daniel me preguntaba cada noche si de verdad nos iban a echar a la calle. Yo les sonreía, les decía que todo saldría bien, mientras por dentro me deshacía en pedazos. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré la agenda donde apuntaba los teléfonos. Allí estaba su número, el de mi exmarido, el comprador. Una rabia pura, volcánica, me subió por la garganta. Marqué los números antes de poder arrepentirme. Su nueva mujer contestó, con su voz de hielo, pero insistí. Cuando por fin se puso él, su voz era la de un hombre molesto, interrumpido. «Diga, no me anduve con rodeos. Soy Elena. Sofía ha vuelto. Nos ha demandado para quitarnos la casa y los niños». Hubo un silencio denso al otro lado. «¿Y a mí qué me cuentas?», dijo finalmente, con un tono que pretendía ser indiferente. «Te cuento», respondí, y mi voz era tan fría como la suya, «que tenemos una carta, una que escribisteis entre los dos hace 13 años, una en la que se fija el precio de 3 niños. Isabel, mi abogada, cree que al juez le interesará mucho conocer los detalles de vuestro pequeño negocio familiar. Te llamarán a declarar, por supuesto». El silencio que siguió fue diferente. Pude oír su respiración, entrecortada. Pude sentir su pánico a través del teléfono. No dijo nada más, solo colgó. No había conseguido su ayuda, no la quería, pero había conseguido algo mejor. Había visto una grieta en su mundo perfecto. Había conseguido mi primera y pequeña justicia. El día del juicio, el cielo de Madrid era de un gris plomizo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El edificio de los juzgados era un monstruo de piedra, frío e impersonal. Al entrar, el eco de nuestros pasos en el masillo de mármol sonaba a sentencia. Vi a Sofía al final del pasillo, junto a su abogado. Llevaba un traje de chaqueta de un color neutro, el pelo perfectamente peinado, el maquillaje discreto. Intentaba proyectar la imagen de una madre responsable y arrepentida. Cuando sus ojos se cruzaron conmigo, me sostuvo la mirada con una dureza desafiante. No había ni rastro de duda, ni una pizca de vergüenza. A su lado me sentí pequeña, vieja, con mi abrigo gastado y mis zapatos de suela fina. Pero entonces sentí la mano de Marco en la mía y la de Lucía en mi otro brazo. Daniel caminaba pegado a mi espalda. No estaba sola. Era el centro de mi pequeño universo, la matriarca de una tribu herida pero indestructible. Enderecé la espalda. La fuerza de ellos se convirtió en la mía. Ya no era Elena, la abuela abandonada, era la guardiana de mi familia, y no iba a rendirme. La sala era más pequeña y sórdida de lo que había imaginado. Olía a madera vieja, a sudor nervioso y a injusticia. Nos sentamos en un banco duro, frente al estrado del juez. Sofía y su abogado en el otro lado. La vista comenzó. El abogado de Sofía fue el primero en hablar. Pintó un cuadro de una joven desesperada, acosada por las deudas, que tomó una decisión equivocada, pero que nunca dejó de amar a sus hijos. Dijo que había pasado los últimos 13 años reconstruyendo su vida con el único objetivo de poder recuperarlos, de darles la estabilidad que antes no podía ofrecer. Y entonces Sofía subió al estrado. Lloró. Sus lágrimas eran perfectas, teatrales. Habló de noches de insomnio, de un dolor constante, de un arrepentimiento que la consumía.
Cada palabra era una mentira afilada, diseñada para apuñalarme. Yo la escuchaba en silencio, sin mover un músculo de la cara. Sentía las miradas de todos sobre mí, la del juez, la de los funcionarios. Buscaban una reacción, una fisura. Pero dentro de mí solo había un desierto helado. La mujer que lloraba allí no era mi hija, era una actriz mediocre interpretando un papel que no entendía. Cuando le tocó el turno a mi abogada, el aire de la sala cambió. Isabel fue metódica, precisa. Presentó los informes escolares, las facturas, los testimonios de los vecinos que nos habían visto luchar día a día. Construyó un muro de realidad contra el castillo de mentiras de Sofía. Y entonces sacó la carta. Señoría, esta es la verdad sobre el arrepentimiento de la demandante, dijo, y su voz resonó en el silencio. Leyó en voz alta el pacto miserable, las palabras que tasaban la vida de 3 niños para saldar una deuda de juego. El precio está pagado, concluyó. Un murmullo recorrió la sala. Vi la cara de Sofía volverse ceniza. Su abogado protestó, habló de coacción, de desesperación. El debate legal se enredó en tecnicismos, en un lenguaje que despojaba de humanidad la tragedia. Me sentía marear. Parecía que la verdad, tan clara, tan brutal, podía perderse en un laberinto de leyes y procedimientos. Sentí que todo se nos escapaba de las manos. El juez, un hombre mayor de rostro impenetrable y ojos cansados que parecían haberlo visto todo, levantó una mano y el silencio volvió a caer. Se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo. Dejó que el silencio se alargara, una pausa cargada de tensión. No miró los papeles, no miró a los abogados. Me miró a mí, fijamente. Su mirada no era de pena ni de curiosidad. Era una mirada que buscaba algo más allá de los hechos, más allá de las leyes. Buscaba el corazón de la historia. Y entonces, con una voz grave que parecía arrastrar el peso de 1000 juicios, me hizo la única pregunta que importaba, la única que no estaba en ningún código. Señora, dijo, y cada palabra aterrizó en el centro de mi alma. Durante estos 13 años, cuando sus nietos se caían y se raspaban las rodillas, ¿a quién llamaban? El aire se detuvo. El tiempo se congeló. En esa pregunta sencilla, humana, estaba contenida toda mi vida, todo mi sacrificio, todo mi amor. Levanté la cabeza y por primera vez miré directamente al juez. Dejé que viera las grietas de mi rostro, el mapa de mis años de lucha. Dejé que viera la verdad en mis ojos. El temblor que había sentido en mis manos durante semanas se desvaneció, reemplazado por una calma profunda y sólida. Ya no había miedo, solo la certeza absoluta de mi lugar en el mundo. Mi voz, cuando salió, no fue un susurro, sino una declaración, clara y firme, que llenó cada rincón de aquella sala fría. A mí, señoría, dije, siempre me llamaban a mí. No necesité decir nada más. En la mirada de aquel hombre, antes de que pronunciara una sola palabra de su veredicto, vi el final de la guerra, vi el reconocimiento, vi la justicia, no la de los libros, sino la humana. Vi mi dignidad, devuelta y resplandeciente. Al salir del juzgado, el sol gris de la mañana se había abierto paso entre las nubes. Su calor en mi cara fue como una bendición. Marco y Lucía me tomaron de las manos. Daniel me pasó un brazo por los hombros. Y juntos, los 4, caminamos hacia la luz, dejando atrás un edificio de sombras. Éramos libres. Estábamos en casa. Claro, aquí tienes el texto para el bloque solicitado siguiendo todas las instrucciones al pie de la letra. Y aquí estás tú, al otro lado, escuchando mi historia. Quizás te preguntes qué pasó después de que el eco de mis palabras, siempre me llamaban a mí, se apagara en aquella sala de juzgados. La justicia, cuando llega, no lo hace con trompetas ni con fuegos artificiales. Llega en silencio. Llega con el peso de una mano en tu hombro, con el calor del sol en la cara al salir a la calle, sintiendo por primera vez en años que no tienes que mirar hacia atrás. Volvimos a casa, los 4 juntos. Y al cerrar la puerta, el sonido no fue el de una jaula, sino de un puerto seguro. Esa noche, por primera vez en 13 años, dormí sin sobresaltos. Miedo a que el timbre sonara de madrugada. No soñé nada. Y ese vacío, esa ausencia de fantasmas, fue la paz más grande que había conocido. El aire de la casa, por fin, olía a nosotros, a guiso de lentejas y a la pintura de los lápices de Lucía. Olía a hogar. El silencio que se instaló en nuestra casa después de la tormenta era diferente a todos los silencios que habíamos conocido. No era el silencio tenso de la espera, ni el silencio pesado del dolor no dicho. Era un silencio
pleno, un silencio habitado. Era el silencio de saber que nadie iba a venir a perturbarlo, que este pequeño universo que habíamos construido con los restos del naufragio era por fin y para siempre nuestro. Podía pasarme horas sentada en el sillón, escuchando el murmullo de sus vidas desarrollándose en las otras habitaciones, el teclear de Marco en un viejo ordenador que se compró de segunda mano, la música suave que Lucía escuchaba mientras dibujaba, las risas de Daniel hablando por teléfono con sus amigos. Esos sonidos eran la banda sonora de mi victoria, una victoria que no se medía en propiedades ni en sentencias legales, sino en la tranquila normalidad que tanto nos había costado conquistar. He tardado 65 años y una vida entera de golpes en entender la lección más simple y más dolorosa de todas, y hoy te la ofrezco a ti, como el único tesoro que poseo. Nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor que se tiene que pedir no es amor, es una limosna y te deja el alma en los huesos. Yo pasé años mendigando en silencio, esperando un gesto, una llamada, una migaja de afecto de la hija que se fue. Y fue un juez, un extraño, quien me hizo entender que el amor no se nombra, se ejerce. No está en la palabra mamá, sino en la respuesta a la pregunta ¿a quién llamas cuando te caes? El amor es un verbo, es estar, es curar, es levantar. Todo lo demás es ruido, es egoísmo disfrazado de sentimiento. Deja de esperar a quien no quiere volver. Tu dignidad florece en el momento en que dejas de regar la maceta vacía de su ausencia. Mucha gente, cuando conoce los detalles, me pregunta si he perdonado a Sofía. La palabra perdón es una palabra grande, una palabra que a veces se nos queda demasiado ancha. No sé si la he perdonado. Lo que sí sé es que la he soltado. Imagina que llevas toda la vida agarrando con fuerza una cuerda que te hace sangre en las manos, y un día, simplemente, abres los dedos. La cuerda cae, ya no te hiere, ya no te ata. No le deseo ningún mal, sinceramente ya no le deseo nada. Su recuerdo se ha convertido en una fotografía en blanco y negro de una persona que conocí hace mucho tiempo, en otra vida. Mi energía, mi tiempo, mi corazón ya no tienen espacio para el rencor. Están demasiado ocupados viviendo, cuidando del jardín que sí ha florecido, el que riego cada día con mi presencia y mi cariño. La paz, a veces, es más importante que el perdón. Mis nietos también empezaron a sanar, cada uno a su manera. La rabia de Marco, esa coraza que se había construido para protegerse, empezó a mostrar grietas por las que se colaba la luz. Volvió con Laura, la chica a la que había dejado, y un día me la trajo a casa y me dijo: «Abuela, te presento a mi novia, quiero que conozca a mi familia». Y lo dijo sin vergüenza, con orgullo. Lucía colgó en el salón su primer cuadro vendido, un retrato de mis manos. Dijo que quería que todo el mundo viera la historia que contaban. Y Daniel sigue siendo la alegría de la casa, pero su risa ya no tiene ese filo de fragilidad. Son 3 árboles jóvenes que crecieron torcidos por la falta de sol, pero que con el tiempo encontraron la forma de enderezarse y buscar la luz. Verlos florecer es la justicia más poética que la vida podía darme. Sofía vino a hablar de solvencia, vino a medir la vida en metros cuadrados y en cuentas corrientes. Pero la verdadera solvencia, la que te permite dormir por la noche, no se encuentra en un banco. Mi riqueza está en el olor del bizcocho de limón que inunda la casa los domingos por la mañana. Está en la confianza de Daniel cuando me cuenta un secreto que no le ha contado a nadie más. Está en la forma en que Marco me mira cuando le sirvo su plato favorito. Está en el peso del cuerpo de Lucía cuando me abraza antes de irse a clase. Construí un reino con las ruinas que me dejaron, un reino donde el amor es la única moneda de curso legal. Y en ese reino soy la mujer más rica del mundo. Mis manos agrietadas no están vacías, están llenas de la vida que he sostenido, de las lágrimas que he secado y de los futuros que he ayudado a construir. Y ahora te hablo a ti, que has escuchado mi historia con el corazón en un puño. Te he abierto la puerta de mi casa y de mi alma, no para que sientas lástima por mí,
sino para que reconozcas tu propia fuerza en mi viaje. Sé que ahí fuera hay muchas como yo, mujeres, madres, abuelas, que sostienen el mundo en silencio, con las manos cansadas y el espíritu inquebrantable. Mujeres que han convertido el abandono en fortaleza y la escasez en un milagro diario. Cuento mi historia para que ninguna de nosotras se sienta sola en su lucha. Cuento mi historia para que el eco de nuestra resistencia resuene en cada rincón del mundo y nos recuerde que no estamos solas. Nuestra fuerza, cuando se une, es un océano capaz de apagar cualquier incendio. Quiero sentir esa unión. Quiero saber hasta dónde ha viajado mi voz, el eco de esta pequeña cocina en un barrio cualquiera. Ahora me cuentas, ¿de qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber dónde ha llegado esta historia. Trazar en un mapa los lugares donde un corazón ha latido junto al mío por un instante. Y si sentiste que esta historia habló directamente contigo, si tocó una herida que creías cerrada o te dio una pizca de la fuerza que necesitabas, compártela con alguien que necesite oírla hoy. A veces no podemos salvar a quien se ahoga, pero podemos enviarle un salvavidas. Tú puedes ser el puente de este mensaje para otra vida que lo está necesitando en silencio. No vinimos a este mundo a acumular propiedades ni a ganar juicios. Vinimos a aprender a amar y a ser dignos de ser amados. Mi casa no vale lo que diga un tasador, vale las vidas que ha protegido entre sus paredes. Mis nietos no son un bien a reclamar, son la prueba de que el amor, el de verdad, el que se demuestra cada día, es la fuerza más poderosa del universo. Es un tesoro que ningún dinero puede comprar y que ninguna ley puede arrebatar. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza, si creen que una caricia a tiempo vale más que todo el oro del mundo. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir el peso y la ligereza de mi vida contigo. Aquí seguiré, en mi cocina, con el olor a café recién hecho y la certeza de que lo mejor de mi vida no está en el pasado que sobreviví, sino en el presente tranquilo que he construido. Cada amanecer es una segunda oportunidad, no para empezar de cero, sino para empezar desde la experiencia, desde la sabiduría que solo dan las cicatrices. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, para recordar juntos que, aunque la noche sea larga, el sol siempre, siempre vuelve a salir.